Queridos hermanos y hermanas, nuevamente tenemos un programa de testigos de Cristo al sur del mundo. Uno de los frutos más grandes del Concilio Vaticano II, que terminó el año 1965, fue la restauración del diaconado permanente como un ministerio fijo dentro del sacramento del orden. Y fue así que el Concilio Vaticano II dijo que las conferencias episcopales de cada país solicitaran la autorización a la Santa Sede para que pudiesen ser ordenados diáconos permanentes. La conferencia episcopal de Chile fue, parece que la primera conferencia episcopal del mundo que solicitó esta autorización. Y a fin del año 1967 llegó un documento de la Santa Sede dando esta autorización. Pues bien, hoy día tenemos a don Sergio Candia, que algunos dicen que es de los primeros diáconos permanentes, no solo de Chile, sino que también del mundo, que fue ordenado aquí en Puerto Montt. Y le vamos a pedir, don Sergio, muchas gracias por acceder a esta entrevista y queríamos tener una conversación para que usted nos cuente cómo fue su ordenación diaconal. ¿En qué año y en qué fecha fue usted ordenado y por quién? Bueno, mi historia como diácono parte como diácono ordenado, parte en 1970. Fui ordenado por Monseñor Alberto Rencoret Donoso, arzobispo, el primer arzobispo de Puerto Montt, que había sido nombrado obispo anteriormente. Cuando yo le conocí poco después de su nombramiento acá, y en 1970 fui ordenado como diácono. Creo que esto fue gatillado, podríamos decir, por el hecho de que yo participé como secretario del sínodo diocesano que se hizo en aquellos años, que fue justamente la última acción que realizó Monseñor Rencoret, que con ella se presentó también a su cuenta ad limina en Roma. Yo me ordené el 24 de mayo de 1970. O sea, hace poco estuvo de aniversario. Estuve de aniversario, cumplido 55 años de diácono. Pero cuentan también que antes de usted fue ordenado otra persona diácono permanente aquí en Puerto Montt. No, que yo sepa, no hubo ninguno. Pero Es el primero. no el mismo día, pero algún tiempo antes, No, en hermano de don Alberto. no, pero él fue don Rodolfo Rencoret, médico, habría sido ordenado diácono por su hermano, Monseñor Alberto Rencoret, en su lecho de muerte, en Santiago, En Santiago, no acá. no acá. Pero de eso hay solamente un testimonio de los colegas médicos de don Rodolfo. Y yo no sé exactamente si fue así. A mí me da la impresión de que el primer diácono que ordenó Monseñor Rencoret fui precisamente yo. Y después de su partida acá como arzobispo, fue a Santiago y ordenó a su hermano. Ya, ahí están las fechas. Vas a contar más señalan las cosas. Sí, sí. ¿Y cómo usted llegó aquí a Puerto Montt? ¿Viene de alguna parte o nació aquí en Puerto Montt? ¿Cómo son sus orígenes, digamos? No, yo nací en Santiago, en la gloriosa comuna de San Miguel. En aquel entonces era muy famosa por los hermanos Palestros. Ah, claro. Bueno, eran los dueños y señores, sí, de un estilo más o menos mexicano. Padres Con los de bigotes la, famosos. sí. Y en la comuna de San Miguel me desarrollé yo. Mis padres eran obreros. Mi padre era obrero curtidor y mi madre solamente
mi madre, que decía Pablo Neruda, porque mi madre no la conocí yo. Ah, ya. Ella falleció cuando nací yo. Así que me crié toda la vida así, sin el amor materno. ¿Y en qué año llegó usted a Puerto Montt? Yo llegué a Puerto Montt en 1960, 60. el 60, y después del terremoto. Ya, justamente ahí en esa época. Y llegué a cumplir una función como funcionario de la Tesorería General de la República, como el cargo de administración, como auxiliar administrativo. Y de allí fui desarrollando mis actividades y pasé por muchas experiencias laborales, no solamente en la tesorería, sino que después también fui inspector del trabajo acá en Puerto Montt, y después fui también funcionario del INDAP como técnico en cooperativas. ¿Y cómo fue que en algún momento se dieron la posibilidad que usted fuese ordenado diácono permanente? ¿Y qué circunstancias llevaron a su ordenación? Bueno, cuando yo llegué acá, eh, traje una experiencia que era muy distinta a cómo se desarrollaba el- la participación de los fieles en la Santa Misa. En Santiago acostumbrábamos en aquellos tiempos en que toda la liturgia era en latín, que alguien explicaba a las personas asistentes lo que iba ocurriendo. Se traducía al español todo lo que el sacerdote decía en latín. Yo era un muchacho solamente de 13 años cuando llegué a la población Dávila, en la comuna de San Miguel, y allí me integré a una capilla móvil de un padre jesuita, el padre Alfredo Wock, que entiendo también estuvo acá en Puerto Montt algún tiempo, y con él trabajaba en esta parte de dialogar la misa, como decíamos en aquel entonces. Esa experiencia la traje a Puerto Montt. Cuando llegué a Puerto Montt, mi segunda visita fue a una liturgia que se realizaba, la liturgia de la misa que se realizaba en la catedral, y, y lo que a mí me había extrañado ya desde la primera vez es que todo estaba en silencio, el sacerdote celebrando en su idioma adelante la Santa Misa, y los varones sentados en una de las naves de la catedral, las damas en la otra, con sus velos y todas esas cosas, ¿verdad? Y cada una con su misal. Entonces, siguiendo en el misal lo que se decía en latín por el sacerdote. Ese fue otro de los grandes frutos también del Concilio Vaticano II, en que se abrió que la liturgia Exactamente. se pudiese celebrar hebreo vernácula y que permitió también una mayor comunicación del misterio que se estaba celebrando en la liturgia. Pero antes de eso, yo tenía entonces pedí autorización al padre Bernardino Ojeda, que era el director del coro en ese momento. Me subí al altillo donde funcionaba un coro de estudiantes, y le pedí autorización para dialogar la misa. ¿Puedo hacerlo? No sé, me dijo. No. ¿Qué es eso? Le expliqué rápidamente. Me imagino que se podrá. Entonces comencé a explicar la misa. Fue todo un acontecimiento, pero llegó después una persona, me dice: Monseñor quiere conversar con usted. Me dijeron, ¿y esa qué le va a hacer? ¿Qué? Entonces me recibió muy amablemente don Alberto y me dijo: mira, me ha gustado mucho lo que tú has hecho. Entonces yo quiero pedirte que lo hagas permanentemente. En la misa mía, ¿verdad? No hay problema. Y desde entonces se empezó a dialogar la misa también allí. Ese fue el comienzo de esta relación con Monseñor Rencoret. Pero él, a la vez, igual que usted, que con una acogida muy amable, me invitó a su residencia, donde conversamos, y como una costumbre todos los días domingos,
tomábamos el desayuno juntos después de la Santa Misa. De allí se estableció entonces una relación interpersonal. Monseñor Rencoret llegó a ser compadre mío, Así es. sí, padrino de mi hija, de mi hija Pilar. ¿Que ella es la mayor o la, Ella es la tercera, la tercera? ¿De cuántos hijos? 4. De cuatro. Así es que se estableció esa relación y a la vez, paralelamente, también yo participaba con el padre Benedicto Picardo, las actividades como sacerdote que él desarrollaba en la capilla de San Francisco Javier. ¿M? Ya. Y de allí se fue desarrollando toda esa actividad. También participé como asesor laico de la Juventud Estudiantil Católica. En ese tiempo del terremoto, que yo les dije yo que había llegado acá, donde para acoger a la gente se edificaron muchos barracones. No había forma de llegar hasta ese lugar, sino que subiendo la cuesta de Ejército, la calle Ejército, pero que en aquel tiempo no había tal calle, que era solamente el cerro, con mucho barro, en fin. Con el padre Bernardino, entonces, que era el asesor de la JECA a la vez, y fue el fundador de la primera parroquia que hubo en ese sector, la parroquia de Cristo Crucificado. Hasta el día de hoy, una parroquia importante aquí de Seco, Francia. Y, y con él realizamos entonces una serie de actividades con la gente, organizándolos, llevándoles alimentación, entretención, con la Juventud Estudiantil Católica, de la cual el padre Bernardino era el asesor, y yo colaborando con allí. Y allí también conocí a mi esposa. Ah, ya, era participar en el mismo grupo. Ella se había titulado recientemente como profesora de educación básica y sí, ella nacía aquí en Puerto Montt, entonces conocía, tenía mucha relación con ellos y había sido también, era profesora del Liceo de Niñas, así que tenía mucha relación con los estudiantes. Así es que de allí nació también este segundo aspecto del doble ministerio que tenemos los diáconos, ¿verdad? ¿Ya? Matrimonio y diaconado. Y como diácono permanente, bueno, ¿usted en qué parroquia ayudó? ¿Recuerda alguna en particular? Bueno, en varias, porque en realidad el diácono iba a auxiliar a donde lo llamaban ahí para apoyar a los sacerdotes, a los párrocos. Yo me inicié allí donde me ordené, que fue en la parroquia eh, San Alberto de Crucero. San Alberto era parroquia allí y allí terminó como párroco, fue el último párroco como el señor Rancoré también. Ah, también, sí, Claro, ya. después cuando ya se acercó el tiempo de su dimisión, eh, él quiso terminar su día allá y se instaló allí. Entonces yo fui ordenado allí en esa parroquia. Y allí estuve durante algún tiempo con el párroco que después fue don Juan Espinosa. Estuvimos trabajando hasta que empecé a prestar servicios en otras parroquias. En la de Lienzo, Cristo Rey, en la parroquia de Cristo Rey, con salesianos, estaba a cargo de salesianos. Y después de eso, otra más permanente fue en la capilla de San José, de aquí, cerca en este sector de la Real Barros. Allí donde presté mayor tiempo de servicio. En el interín también presté servicios en la parroquia María Reina y Madre, de Ixpeyú, Peyuco. cuyo templo es un poco también obra y gestión que yo realicé. Ah, Porque no teníamos un galpón nomás como templo, y, en la cual fui aportando. Yo era presidente de una cooperativa de vivienda en aquel entonces, aportando mucha ayuda para acomodar el templo ahí. Pero en un momento determinado surgió la idea de tener un templo más definido y, y yo conseguí que
se levantaron los planos a raíz de una idea que tuve también, los planos arquitectónicos de la actual templo. Oye, y dentro de su ministerio como diácono, ¿te recuerda qué cosa le producía más satisfacción, lo encontraba más bonito ser diácono? Que usted dice, esto vale la pena. Bueno, yo tuve como laico tuve algunas posibilidades. Cuando llegué a Puerto Montt, después de algún breve tiempo, me incorporé a la vida política, a la democracia cristiana, que era más compatible con mi pensamiento personal, mi filosofía personal de vida. Y pensando que a través de la acción política yo podía realizar una actividad de ayuda a los demás mucho más interesante. Y a la larga esto se presentó esta posibilidad del diaconado, donde dije, bueno, es mucho más positivo porque en la otra parte no se avanzaba mucho, digamos. Dije yo, bueno, el diaconado que es de servicio a la gente, allí puedo realizar mejor mi trabajo. Y esa fue mi objetivo, mi función durante todo mi diaconado, tratar de practicar realmente aquella función del diaconado que se estableció desde el comienzo. Los diáconos están destinados a liberar un poco de esa carga a los sacerdotes y deben dedicar a difundir la palabra de Dios, y necesitamos a alguien que atienda las necesidades del pueblo, a distribuir mejor los bienes que se acumulaban, atender las mesas, las viudas y los huérfanos. Entonces yo dije, esta es la idea, un poco más. Entonces apoyar en sistemas cooperativos, en crear acciones de conjunto de la gente para poder ir avanzando en ese sentido. Y esa fue lo que me movió a mí a aceptar continuar con mi labor después de haber sido secretario del sínodo diocesano, eh, a continuar en esa actividad. Y a eso he dedicado yo mi diaconado fundamentalmente. Y soy un poco contestatario, pues, en ese sentido, porque siempre he pensado que el diaconado permanente no está realizando la labor que efectivamente debería realizar, que es hacerse presente en el auxilio de la gente en este tipo de actividades más cercanas al pueblo, a la gente, a los necesitados. Entiendo que hay necesidades dentro de la iglesia de suplir mucho en este crecimiento que la misma iglesia ha tenido y este déficit de vocaciones sacerdotales y religiosas que se ha producido, pero no debería abandonarse por esa función lo otro, que considero que es importante, es decir, hacer presente la presencia de la palabra de Cristo en medio de la iglesia a través de las necesidades humanas de la gente, ver que allí es donde se puede realizar realmente esa invitación que nos hace el Señor, que decir, bueno, ustedes, tienen que servidores también. Así como yo les he servido, sírvanse ustedes entre ustedes también. Esa es mi idea, ¿no? Eso. Muchas gracias, don Sergio. Bueno, esta entrevista nos ayuda a valorar mucho lo que es el diaconado permanente en los últimos años, la vida de la iglesia. Le agradecemos a don Sergio también que haya accedido a tener este diálogo y también de contarnos su experiencia tan hermosa al servicio del pueblo de Dios aquí en Puerto Montt. Muchas gracias y bendiciones a usted y a todo el pueblo de Dios. Gracias, mi amado.